Mientras cenaba en casa de mi hijo, mi vecino me llamó con voz temblorosa. ¿Estás en casa? No, le respondí. Entonces, ¿quién está en tu casa ahora mismo? Susurró. Cuando intenté salir de casa de mi hijo para comprobar mi propia casa, mi hijo me lo prohibió y se rió a carcajadas. No creerás lo que estaba ocultando. La puerta se estrelló contra la pared de la cocina, con un estruendo que me hizo soltar la taza de café. Álvaro irrumpió sin llamar, su chaqueta de cuero raspando contra el marco mientras se tambaleaba hacia adelante. Sus ojos inyectados en sangre revolotearon por la habitación como los de un animal acorralado, y sus manos temblorosas forcejearon con la cremallera de esa chaqueta gastada que tenía desde hacía 15 años. Papá, necesito dinero. Las palabras salieron antes de que hubiera recuperado el aliento. 25 euros esta noche. Dejé mi taza medio vacía junto al correo esparcido sobre la mesa de la cocina, manteniendo mis manos curtidas firmes a pesar del shock. La luz del atardecer que se filtraba por la ventana detrás de mí proyectaba largas sombras sobre su rostro desaliñado. Su camisa estaba arrugada, por fuera del pantalón, y había ojeras bajo sus ojos que no estaban allí el mes pasado. 25. 100 euros. Crucé los brazos sobre el pecho, sintiendo el peso familiar de la decepción asentarse en mi estómago. ¿En qué tipo de problema estás metido ahora, hijo? Álvaro comenzó a caminar de un lado a otro, sus botas golpeando contra el suelo de madera en un ritmo errático. No podía quedarse quieto. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. Su puño se estrelló contra la superficie de la mesa de madera, haciendo saltar el salero. Es complicado. Vale, algún negocio salió mal y necesito arreglarlo rápido. ¿Negocio? Mantuve mi voz nivelada, aunque mi mandíbula se tensó. ¿O deudas de juego? Su rostro se enrojeció y se giró para enfrentarme, bloqueando la entrada de la cocina con sus anchos hombros. No es asunto tuyo, ¿qué es? Solo necesito el dinero y sé que lo tienes de vender la finca. ¿La finca? 3 generaciones de sudor y sangre de los Herrera, vendidas el año pasado para pagar mi jubilación. El dinero se suponía que me duraría durante los años que me quedaran. No desaparecer en las arcas de algún casino, porque mi hijo de 38 años no podía controlarse. Álvaro. Me acerqué a él, notando cómo le temblaban las manos cuando pensaba que no estaba mirando. ¿Cuánto les debes? ¿A quién? Su voz se quebró en la palabra. No sé de qué hablas. A las personas que te tienen tan asustado. Las que te enviaron aquí a las 8:00 de un viernes por la noche, con aspecto de no haber dormido en una semana. Se pasó los dedos por el cabello grasiento, dejándolo erizado en ángulos extraños. Papá, por favor, no lo entiendes. Estas no son el tipo de personas que esperan planes de pago. Ya había escuchado variaciones de este discurso antes. El año pasado fueron 100 euros por una apuesta segura en las carreras. El año anterior, 8 millones por deudas de póker. Cada vez Álvaro prometía que sería la última vez, que había aprendido la lección, que había terminado con el juego para siempre. No, hijo. Enderecé los hombros y lo miré directamente a los ojos. Esta vez no. Su rostro se puso blanco, luego rojo otra vez. ¿Qué quieres decir con que esta vez no? Soy tu hijo. Que es exactamente por eso que digo que no. Caminé hacia el fregadero, dándole la espalda deliberadamente. Cada euro que te doy desaparece en alguna tragaperras o partida de póker. Ya no voy a permitir esto. ¿Permitir? La palabra explotó de sus labios como una maldición. Le estoy pidiendo ayuda a mi padre. ¿Y lo llamas permitir? Lo llamo por lo que es. Me di la vuelta, agarrando el borde del mostrador. Tienes 38 años, Álvaro. ¿Cuándo vas a dejar de correr hacia papá cada vez que arruinas tu vida? Me miró fijamente durante un largo momento, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Entonces algo frío se deslizó en su expresión, algo que nunca había visto antes en el rostro de mi hijo. Te arrepentirás de esto, viejo. Su voz era apenas un susurro, pero la amenaza en ella me heló la sangre. ¿Piensas que eres tan superior sentado sobre todo ese dinero de la finca mientras tu propio hijo está en problemas? Bueno, quizás es hora de que alguien te enseñe cómo son los problemas reales. Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, sus botas pesadas contra el suelo. La puerta mosquitera se cerró de golpe detrás de él, y por la ventana lo vi subir a su camioneta destrozada. El motor rugió con un sonido que hizo temblar las ventanas de la cocina. Me quedé en el umbral, viendo sus luces traseras desaparecer por el camino de grava que llevaba de vuelta al pueblo. El silencio repentino se sintió opresivo.
roto solo por el zumbido distante de las cigarras y los sonidos de asentamiento de la vieja casa a mi alrededor. Pasé el fin de semana evitando la cocina, donde había tenido lugar la confrontación del viernes, manteniéndome ocupado con trabajo de jardín y pequeñas reparaciones alrededor de la casa. Cada vez que pasaba por ese umbral, aún podía escuchar la voz de Álvaro. Te arrepentirás de esto, viejo. La amenaza resonaba en mi mente mientras recogía hojas y revisé la línea de la cerca 2 veces, tratando de no pensar en la mirada fría en los ojos de mi hijo. El lunes por la mañana me encontró en mi sillón favorito en la sala de estar, tomando una taza de café que se estaba enfriando en la mesa auxiliar. El viejo teléfono giratorio en su soporte de madera comenzó a sonar exactamente a las 10:15, su tono estridente cortando por la casa silenciosa como una cuchilla. Hola, papá. La voz de Álvaro sonaba diferente, más cálida, casi alegre. El borde áspero de la noche del viernes había sido reemplazado por algo que me recordaba al niño que solía ser. Oye, quería llamar y disculparme por la otra noche. Me pasé de la raya. Hice una pausa, levantando las cejas hacia nadie en particular. En 38 años, Álvaro nunca había llamado para disculparse por nada sin que se lo pidieran. Mi agarre en el auricular se tensó. ¿En serio? Esto es inesperado. Lo sé, lo sé. Se rió, pero sonaba forzado, como si estuviera leyendo de un guión que había memorizado. He estado pensando mucho en lo que dijiste, y tienes razón. No puedo seguir viniendo a ti cada vez que la fastidio. No es justo para ti. Miré las fotos familiares en la repisa, fotos de Álvaro cuando era niño, cuando su mayor preocupación era si había atrapado suficientes luciérnagas para su frasco. Esos días parecían de hace toda una vida. Hemos pasado por esto muchas veces, hijo. Esta vez será diferente, te lo prometo. El entusiasmo en su voz era casi convincente. De hecho, por eso te llamo. Carmen y yo queremos invitarte a cenar el miércoles por la noche. Está haciendo ese asado que te gusta con las patatas pequeñas. Pensamos que sería bueno pasar tiempo juntos como familia. El asado de Carmen era efectivamente excelente, y me encontré considerando la oferta a pesar de mi mejor juicio. Quizás la influencia de su esposa finalmente estaba empezando a mostrarse. Ella siempre había sido la más estable en su matrimonio, la voz de la razón cuando los impulsos de Álvaro se apoderaban de él. Miércoles por la noche, repetí, alcanzando un bolígrafo del cajón de la mesa auxiliar. ¿A qué hora? A las 18:30. Estamos en la calle Almendros 142 ahora. Nos mudamos el mes pasado. ¿Recuerdas que te conté sobre el nuevo lugar? No me había contado sobre ningún lugar nuevo, pero no lo corregí. Es la casa azul con contraventanas blancas, justo enfrente del colegio. Escribí la dirección en una servilleta, notando lo rápido que recitó los detalles. La mayoría de la gente hace una pausa cuando da direcciones a su propia casa, visualizando la ruta o verificando los números de casa en su mente. Álvaro habló como si estuviera leyendo de un papel. Carmen está muy emocionada de tenerte en casa, continuó. Sigue hablando de cómo necesitamos ser una familia real otra vez. Ya sabes cómo es con las cenas familiares y las tradiciones. Eso era cierto. Carmen siempre había sido quien organizaba las reuniones navideñas y las celebraciones de cumpleaños. Usualmente sobre las protestas de Álvaro de que esas cosas eran demasiada molestia. Era una de las cosas que genuinamente me gustaban de mi nuera. Bueno, dije lentamente, mirando la dirección que había escrito. Supongo que podría pasar. Genial, eso es genial, papá. Te veremos el miércoles a las 18:30. Y papá, gracias por darme otra oportunidad. Sé que no me la merezco, pero estoy agradecido. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, escuchando el tono demarcado y mirando la servilleta en mi otra mano. Algo sobre la conversación se sintió ensayado, como si Álvaro hubiera practicado cada palabra antes de marcar mi número. Pero entonces otra vez, quizás eso no era algo tan malo. Quizás finalmente se había dado cuenta de que necesitaba poner esfuerzo real en reconstruir nuestra relación. Quizás Carmen lo había convencido de tragarse su orgullo y arreglar las cosas. Colgué el teléfono y miré la dirección otra vez. Calle Almendros 142. El papel se sentía ligero en mis dedos, pero de alguna manera el peso de la decisión presionaba sobre mi pecho como una piedra. El martes por la mañana me encontré parado en el fregadero de la cocina, con mi taza de café, mirando hacia la calle por la ventana sobre el grifo. El sueño había sido esquivo después de la llamada telefónica del lunes por la noche, mi mente alternando entre esperanza y escepticismo
como un disco rayado. La camioneta desconocida captó mi atención inmediatamente. Estaba estacionada donde normalmente no pertenecía ningún vehículo, enfrente del buzón de la señora Martínez, posicionada con una vista clara de mi entrada. El rocío matutino aún se aferraba a su parabrisas, sugiriendo que había estado allí toda la noche. A través de la ventana del lado del conductor, pude distinguir una figura encorvada sobre el volante. Los dedos del hombre tamborileaban nerviosamente contra el tablero, y cada pocos segundos miraba arriba y abajo de la calle, como si estuviera verificando algo o a alguien. Dejé mi café y salí afuera, mis botas crujiendo sobre la entrada de grava. El aire matutino era fresco, lleno de sonidos de pájaros y el zumbido distante del tráfico en la autopista. Mientras me acercaba a la camioneta, pude ver al hombre más claramente. De mediana edad, con cabello ralo y el tipo de complexión pálida que sugería que pasaba la mayor parte de su tiempo en interiores. Golpeando suavemente en la ventana del conductor, esperé mientras el hombre saltó ligeramente y bajó el cristal. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y había una energía nerviosa sobre él que me recordó a un conejo atrapado en los faros. «Buenos días», dije, manteniendo mi tono amigable y de buen vecino. «¿Todo bien? Noté que has estado estacionado aquí desde ayer». «Oh, sí, señor. Todo está bien». La voz del hombre subió ligeramente más alto de lo que parecía natural y evitó el contacto visual directo. «Solo tengo algunos problemas con el motor, esperando a que se enfríe antes de intentar arrancarla otra vez». Miré las placas de matrícula de Valencia, lo que me pareció extraño para alguien que tenía problemas de coche en un barrio de Sevilla. «¿Problemas de motor? Tengo algo de experiencia mecánica si necesitas ayuda. Pasé 40 años trabajando en todo, desde equipos agrícolas hasta camionetas». «No, no, eres muy amable, pero creo que es más un problema eléctrico, o quizás el carburador», farfulló con su explicación, contradiciéndose antes de que las palabras salieran completamente de su boca. «Tengo un amigo que viene a echarle un vistazo más tarde». Las herramientas visibles en la caja de la camioneta sugerían que realmente podría saber algo sobre reparación automotriz, pero su comportamiento nervioso contaba una historia diferente. «Bueno, si cambias de opinión, estoy justo al otro lado de la calle. Me llamo Francisco Herrera». Señalé hacia mi casa, notando cómo sus ojos siguieron el movimiento con intenso interés. «Hay un buen taller mecánico como a 2 kilómetros por la A4. Si tu amigo no puede venir». «Eso es muy generoso de usted, señor Herrera. Muy generoso». Parecía ansioso por terminar nuestra conversación, ya alcanzando la manivela de la ventana. «Estoy seguro de que lo resolveremos pronto». «Muy bien, entonces». Me alejé de la camioneta, pero algo sobre toda la interacción se sentía mal. La explicación del hombre había sido demasiado detallada para alguien con problemas genuinos de coche, y su nerviosismo parecía desproporcionado para un simple problema mecánico. Caminando de vuelta hacia mi casa, me encontré mirando por encima del hombro hacia la camioneta una vez más. El hombre ya había subido su ventana y había vuelto a tamborilear con los dedos en el tablero, ocasionalmente mirando mi propiedad con lo que parecía interés calculado en lugar de observación casual. Terminé mi café parado junto a la ventana de la cocina, observando la camioneta y tratando de sacudirme la sensación de que acababa de ser mentido por un completo extraño. El número de la placa se quedó en mi mente, UBL 429, aunque no podía decir exactamente por qué sentía que podría ser importante recordarlo. Al mediodía, cuando salí a revisar el correo, la camioneta se había ido. El miércoles llegó con el tipo de clima primaveral que hacía que todo pareciera posible. Había pasado la mayor parte del día alternando entre expectativa y aprensión. El incidente de la camioneta de ayer por la mañana, desvaneciéndose a una preocupación de fondo mientras se acercaba la noche. La invitación a cenar de Álvaro había consumido mis pensamientos, y a pesar de mis reservas, me encontré genuinamente esperando que esto pudiera ser el comienzo de algo mejor entre nosotros. A las 17:30 comencé a prepararme para la noche. Mi traje azul marino salió del armario, ligeramente gastado en los codos, pero aún lo suficientemente digno para una cena familiar. Pulí mis zapatos de cuero hasta que reflejaron la luz del dormitorio. Seleccioné una corbata conservadora y revisé mi billetera para asegurarme de que tenía suficiente efectivo en caso de que la noche lo requiriera. De mi pequeña colección de vinos en el sótano, elegí una botella de Ribera del Duero que había estado esperando una ocasión especial. El espejo reflejó a un hombre tratando de verse lo mejor posible para su hijo,
y la vista tanto me complació como me entristeció. Saliendo a las 18:00, casi choqué con Aurelio Jiménez, que estaba regando el parterre que bordeaba nuestras propiedades. Su rostro curtido se iluminó con una sonrisa cuando vio mi atuendo formal. Vaya, qué elegante estás esta noche, Francisco. ¿Ocasión especial? Álvaro me invitó a cenar. Levanté la botella de vino con lo que esperaba fuera confianza casual. Primera vez en bastante tiempo que hacemos algo así. La expresión de Aurelio se suavizó con genuina calidez. Esas son noticias maravillosas. La familia es lo más importante que tenemos, especialmente a nuestra edad. Me alegra saber que ustedes dos están arreglando las cosas. Veremos cómo va. Aprecié su optimismo, incluso si no podía compartirlo completamente. Ya sabes cómo pueden ser estas cosas. Sí, lo sé. Pero a veces todo lo que hace falta es que alguien extienda la mano primero. Parece que Álvaro está tratando de hacer eso. El viaje al barrio de Álvaro me llevó por las calles familiares de Triana, cruzando el puente que atravesaba el Guadalquivir. Había conducido por estas carreteras innumerables veces a lo largo de los años, pero esta noche parecían diferentes de alguna manera, como si estuviera viajando hacia algo significativo, en lugar de simplemente ir de un lugar a otro. La nueva dirección de Álvaro me llevó a una urbanización que rara vez visitaba, donde las casas eran más nuevas y los césped más cuidados que en mi barrio más antiguo. Las casas aquí sugerían un nivel de prosperidad que me sorprendió, dadas las recientes dificultades financieras de Álvaro. ¿Cómo se las arreglaba para permitirse un lugar como este? Calle Almendros, 142, resultó ser una casa azul con contraventanas blancas, exactamente como Álvaro había descrito. El césped estaba bien recortado y luz cálida brillaba desde las ventanas, creando la imagen de contentamiento doméstico. Me estacioné detrás de un sedán plateado que asumí pertenecía a Carmen, tomándome un momento para revisar mi apariencia en el espejo retrovisor. La botella de vino se sentía más pesada en mi mano mientras caminaba por el sendero frontal. A través de la gran ventana panorámica pude ver movimiento adentro, figuras preparándose para mi llegada. La luz del porche se encendió mientras me acercaba a la puerta, y me di cuenta de que Álvaro debía haber estado observando por mí. Respirando profundamente, presioné el timbre y esperé. Este era el momento cuando descubriríamos si la invitación de mi hijo había sido genuina o solo otra actuación en una larga serie de decepciones. El sonido de pasos se acercó desde adentro, rápidos y ansiosos. La puerta se abrió antes de que el timbre hubiera terminado de sonar. La sonrisa de Álvaro era tan amplia que parecía dolorosa, extendiéndose por su rostro con una intensidad que inmediatamente me puso en guardia. Antes de que pudiera pisar completamente el porche, había abierto la puerta completamente y se estaba extendiendo para estrechar mi mano con ambas de las suyas. Papá, llegaste justo a tiempo, como siempre. Su voz llevaba ese mismo tono, artificialmente alegre, de la llamada telefónica del lunes, un poco más alto que su voz normal de habla. Entra, entra. Carmen ha estado cocinando toda la tarde. Carmen apareció a su lado casi instantáneamente, como si hubiera estado esperando justo dentro del umbral. Sus manos revolotearon nerviosamente mientras alcanzaba la botella de vino, y noté que temblaron ligeramente cuando la tomó de mí. Señor Herrera, es tan bueno verle. Este es un vino tan hermoso. Realmente no necesitaba traer nada, pero es tan considerado. Las palabras salieron de su boca en una ráfaga sin aliento, y apretó la botella contra su pecho como un escudo. El interior de la casa me impactó inmediatamente como excesivamente preparado. Cada superficie brillaba con limpieza fresca, y pude oler el aroma persistente de abrillantador de muebles mezclado con aromas de cocina. Flores frescas se sentaban en un jarrón de cristal en la mesa de café, rosas costosas que parecían fuera de lugar en el estilo de vida típicamente casual de Álvaro. Déjame tomar tu chaqueta, papá. Álvaro ya estaba detrás de mí, ayudándome a salir de mi chaqueta de traje con el tipo de servicio atento que nunca había experimentado de él antes. Te ves genial, realmente elegante. Esa corbata resalta tus ojos. El comedor había sido transformado en algo parecido a una fotografía de revista. Platos de porcelana que nunca había visto antes estaban arreglados con precisión matemática, flanqueados por cubiertos que captaban la luz de múltiples velas esparcidas por la mesa. El efecto general era hermoso, pero se sentía más como un decorado que como una cena familiar. Álvaro me dice que no has visto la casa desde que nos mudamos, dijo Carmen llevándome hacia el área del comedor. Hemos hecho tanto trabajo en ella. Álvaro ha sido increíblemente hábil con todas las mejoras. La seguí,
notando cómo evitaba el contacto visual directo mientras hablaba. Sus movimientos eran rápidos y eficientes, pero había una tensión subyacente en la manera como sostenía sus hombros, como si se estuviera preparando para algo. La comida en sí era impresionante. Cordero perfectamente preparado, puré de patatas cremoso y judías verdes que aún estaban crujientes. Todo fue servido en esos platos de porcelana desconocidos, y Álvaro hizo un espectáculo de abrir mi vino con un sacacorchos que parecía haber sido comprado específicamente para la ocasión. Un brindis, Álvaro anunció, levantando su copa con flourish teatral. Por las segundas oportunidades y la familia, por dejar el pasado atrás y avanzar juntos. El vino era bueno, pero me encontré estudiando el rostro de mi hijo mientras bebía. Sus ojos seguían moviéndose hacia su reloj, miradas rápidas que probablemente pensaba que no notaría. Cada vez que verificaba la hora, su sonrisa parecía tensarse ligeramente alrededor de los bordes. Cuéntame sobre tu trabajo, Álvaro. Corté mi cordero, que estaba cocido exactamente como me gustaba. ¿Las cosas van mejor para ti últimamente? Mucho mejor, papá, mucho mejor. Se lanzó a una descripción vaga de trabajo de consultoría y nuevas oportunidades que sonaba ensayado y completamente carente de especificidades. Realmente he cambiado las cosas. Carmen puede decírtelo. Soy una persona diferente ahora. Carmen asintió entusiastamente, pero su sonrisa parecía forzada. Ha estado trabajando tan duro, realmente dedicado a hacer cambios positivos. Sus manos estuvieron ocupadas durante toda la conversación, constantemente sirviendo más comida, rellenando vasos de agua y ajustando servilletas que no necesitaban ajuste. La conversación se sintió coreografiada, con tanto Álvaro como Carmen dirigiéndose lejos de cualquier tema que pudiera llevar a territorio incómodo. Cuando pregunté sobre sus finanzas o el empleo específico de Álvaro, las respuestas se volvieron aún más evasivas, llenas de generalidades y cambios rápidos de tema. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a cambiar el aceite en ese viejo Cid? La risa de Álvaro sonó forzada mientras se lanzó a un recuerdo de la infancia cuidadosamente seleccionado. Debo haber derramado más aceite en el suelo del garaje del que realmente llegó al motor. Estas reminiscencias compartidas se sintieron diferentes de la remembranza familiar natural, demasiado pulidas, demasiado deliberadamente elegidas para presentar a Álvaro bajo la luz más favorable posible. Era como si hubiera preparado una lista mental de recuerdos seguros y positivos para desplegar cuando la conversación amenazara con derivar hacia dificultades recientes. A lo largo de la comida, me volví cada vez más consciente de que estaba viendo una actuación en lugar de participar en tiempo familiar genuino. Tanto Álvaro como Carmen parecían estar trabajando desde un guión, alcanzando momentos emocionales predeterminados con la precisión de actores que habían ensayado sus papeles extensivamente. Mi teléfono sonó mientras estábamos terminando el plato principal, su tono estridente cortando por la historia de Álvaro sobre oportunidades potenciales de expansión de negocios. Tanto Álvaro como Carmen se congelaron por una fracción de segundo antes de que la expresión de Álvaro cambiara a casualidad forzada. Adelante y contéstalo, papá. No nos hagas caso. Pero mientras alcanzaba el teléfono, capté algo en los ojos de Álvaro. Un destello de pánico genuino que no pudo ocultar completamente detrás de su sonrisa practicada. Perdón, déjame ver quién es. Alcancé en mi bolsillo de chaqueta, sintiendo la vibración contra mis dedos. La identificación de llamada mostró a Aurelio Jiménez, y sentí una pequeña oleada de calidez viendo el nombre de mi vecino. Francisco, espero no estar interrumpiendo nada importante. La voz familiar y ronca de Aurelio vino claramente, teñida de preocupación. Me preguntaba, ¿estás en casa esta noche? Pensé que vi tu coche en el camino de entrada más temprano, pero ahora no estoy seguro. No, en realidad estoy en casa de Álvaro para cenar. ¿Por qué? ¿Todo está bien? Hubo una pausa en el lado de Aurelio, y cuando habló otra vez, su voz llevaba una nota de alarma que me hizo apretar el estómago. Francisco, hay luces moviéndose dentro de tu casa. No luces normales, haces de linterna, como alguien buscando por las habitaciones. He estado observando durante unos 10 minutos. El tenedor se deslizó de los dedos de Álvaro, repiqueteando contra su plato con un sonido que parecía hacer eco por el comedor, repentinamente silencioso. El rostro de Carmen había palidecido, y estaba agarrando la botella de vino como un ancla. ¿Qué quieres decir con luces moviéndose?
Mi voz sonó distante a mis propios oídos, como si alguien más estuviera diciendo las palabras. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Estaba afuera revisando mi buzón cuando las noté. Primero en tu sala de estar, luego la cocina, ahora están arriba. Quien quiera que sea, están siendo sistemáticos al respecto. ¿Debería llamar a la policía? La habitación a mi alrededor pareció inclinarse ligeramente, y sentí mi mano libre instintivamente alcanzar mis llaves de coche en mi bolsillo. Sí, llama a la policía. Voy a casa ahora mismo. Ten cuidado, Francisco. No sé si aún están adentro o no. Seguiré observando desde mi ventana hasta que llegues. Terminé la llamada y miré hacia arriba para encontrar a Álvaro y Carmen, mirándome con expresiones que habrían sido cómicas, bajo circunstancias diferentes. La boca de Álvaro colgaba ligeramente abierta, y Carmen aún sostenía platos que había estado recogiendo, congelada como una estatua. Alguien está en mi casa, anuncié, ya moviéndome hacia donde había dejado mi chaqueta. Necesito ir a casa ahora mismo. La respuesta de Álvaro vino demasiado rápido, su risa demasiado alta y demasiado fuerte para el pequeño comedor. Oh, vamos, papó. El viejo Aurelio probablemente solo está viendo sombras de árboles o algo así. Ya sabes cómo se pone. Siempre pensando que aún está de guardia de sus días del ejército. El tono despectivo en la voz de mi hijo me molestó, especialmente viniendo tan rápido después de la llamada preocupada de Aurelio. Me detuve al ponerme la chaqueta, estudiando el rostro de Álvaro bajo la luz parpadeante de las velas. Su sonrisa parecía tensa, y había algo desesperado en sus ojos. Aurelio no está confundido, Álvaro. Sabe la diferencia entre sombras y haces de linterna moviéndose por una casa. Me puse la chaqueta completamente, verificando que mis llaves estuvieran seguras. Alguien está robando mi casa mientras estoy sentado aquí cenando. Papá, por favor. La voz de Carmen era apenas un susurro, y sus manos temblaban mientras dejaba los platos que había estado sosteniendo. Quizás es solo, quizás hay alguna explicación, pero ya me estaba moviendo hacia la puerta principal, mi mente corriendo con pensamientos de lo que podría estar pasando a mis pertenencias, mis recuerdos, todo por lo que había trabajado durante años. El timing se sentía mal, demasiado conveniente, pero aparté ese pensamiento en favor de llegar a casa para evaluar la situación. Álvaro se levantó de su silla tan rápidamente que casi se volcó hacia atrás, su rostro cambiando de preocupación falsa a algo que parecía casi pánico. El movimiento de Álvaro para bloquear mi camino fue rápido, pero torpe. Su desesperación finalmente atravesando la fachada cuidadosa que había mantenido toda la noche. Sus manos subieron en lo que podría haber sido un gesto casual, pero su lenguaje corporal gritaba pánico. Espera, tranquilo, papá. Te estás alterando por nada. Su risa sonó falsa en el pequeño espacio, haciendo eco en las paredes con un borde de histeria. Aurelio tiene 72 años. El hombre probablemente no puede ver su propia mano frente a su cara por la noche. Dejé de moverme hacia la puerta, no porque las palabras de Álvaro tuvieran sentido, sino porque algo en su tono me recordó al niño que solía mentir sobre ventanas rotas y galletas perdidas. Las mismas explicaciones demasiado ansiosas, la misma necesidad desesperada de ser creído, a pesar de la evidencia obvia de lo contrario. Álvaro, hazte a un lado. Mantuve mi voz nivelada pero firme. La vista de Aurelio está bien, y no es el tipo que llama por sombras. Alguien está en mi casa. Mira, vale, quizás sí vio algo. Álvaro se reposicionó más directamente entre yo y la puerta, sus manos ahora abiertamente puestas en mis hombros, en un gesto que se sentía más restrictivo que consolador. Pero piénsalo lógicamente. Si alguien realmente estuviera robando casas, ¿no elegirían un momento cuando la gente no está cenando? ¿No estudiarían el lugar primero para asegurarse de que nadie esté cerca? Las palabras me golpearon extrañamente, demasiado específicas y conocedoras para alguien tratando de tranquilizar a un padre preocupado. Miré el rostro de mi hijo y vi algo que nunca había visto antes. El cálculo frío de alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando y estaba desesperado por evitar que lo descubriera. ¿Cómo sabes que no estudiaron el lugar? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Y vi la expresión de Álvaro parpadear con algo que podría haber sido miedo. No lo sé. Solo. Eso es lo que hacen los criminales, ¿no? Planifican estas cosas. Su agarre en mis hombros se tensó y me di cuenta de que me estaba impidiendo físicamente avanzar. Papá, por favor, terminemos la cena y luego vamos juntos. Iré contigo a revisar todo.
Detrás de Álvaro, Carmen se había quedado completamente quieta, un paño de cocina apretado en sus manos nudosas blancas. Cuando nuestros ojos se encontraron, desvió la mirada inmediatamente, pero no antes de que captara la culpa escrita en sus rasgos, tan claramente como si hubiera confesado en voz alta. «Quítate de mi camino, hijo». Las palabras salieron más duras de lo que había pretendido, llevando décadas de autoridad paternal a la que Álvaro siempre había respondido cuando era niño. «Voy a revisar mi casa ahora». «Papá, estás siendo irracional. Piensa en esto racionalmente». Álvaro se acercó más a mí, lo suficientemente cerca para usar su ventaja de tamaño para crear una pared entre yo y la salida. «No vas a ninguna parte hasta que hablemos de esto apropiadamente». Su voz había bajado a un tono que nunca había escuchado de él antes. Frío, amenazante, nada como el niño desesperado que se había sentado en mi cocina 5 días atrás, rogando por dinero. Álvaro Guillermo Herrera. Usé su nombre completo como lo había hecho cuando era niño, y había cruzado una línea que demandaba corrección inmediata. «Te harás a un lado y me dejarás salir de esta casa ahora mismo». «¿O qué? ¿Llamarás a la policía contra tu propio hijo?». Estaba respirando pesadamente, y pude oler el vino en su aliento mezclado con algo que podría haber sido miedo. «¿Destruirás nuestra familia por las fantasías paranoicas de un viejo?». Pero incluso mientras hablaba, vi sus ojos moverse hacia la puerta principal, luego a su reloj, luego a Carmen. El patrón era demasiado específico para ser ansiedad casual. Estaba siguiendo el tiempo, midiéndolo contra algo más, algo que requería que yo me quedara exactamente donde estaba por un periodo predeterminado. «No es paranoia si alguien realmente está en mi casa, Álvaro». Di un paso adelante probando su resolución. «Y si no me dejas pasar, voy a empezar a preguntarme por qué mi propio hijo está tan determinado a mantenerme lejos de casa en la noche exacta que alguien decide robarla». La acusación colgó en el aire entre nosotros como gas venenoso, y vi el rostro de mi hijo pasar por una serie de microexpresiones. Shock, culpa, ira, y finalmente una especie de resignación desesperada que me dijo todo lo que necesitaba saber. La mano de Álvaro se disparó hacia adelante y giró el cerrojo con un clic metálico agudo que hizo eco por el pasillo como un disparo. El sonido pareció colgar en el aire entre nosotros, final e inconfundible en su significado. Guardó la llave en su bolsillo con lentitud deliberada, sus ojos nunca dejando los míos. «No te vas, papá. No hasta que resolvamos esto». La declaración simple llevaba más amenaza que cualquier amenaza que pudiera haber hecho. Miré a mi hijo, este extraño usando el rostro de Álvaro, y sentí algo frío asentarse en mi pecho. El niño que había criado se había ido, reemplazado por alguien capaz de encerrar a su propio padre en una casa, mientras cómplices saqueaban el hogar familiar. «Álvaro». Mi voz era firme, aunque mi corazón martillaba contra mis costillas. «Abre esa puerta ahora mismo». «No puedo hacer eso». Se recostó contra la puerta, brazos cruzados, ya no molestándose en mantener ni siquiera la apariencia de preocupación. «No hasta que te calmes y escuches a la razón». Detrás de él, Carmen se había presionado contra la pared del comedor, el paño aún apretado en sus manos. Su rostro mostraba el tipo de horror que viene de ver a alguien que pensabas conocer transformarse en alguien irreconocible. «Escuchar a la razón». Mantuve mi voz calmada, aunque cada instinto me gritaba que lo forzara a apartarse. «Hijo, acabas de encerrarme en tu casa contra mi voluntad mientras alguien roba la mía. ¿Qué posible razón podría justificar eso? No entiendes la situación en la que estás». El tono de Álvaro llevaba una advertencia que me hizo erizarse la piel. «Hay personas involucradas en esto que no quieres contrariar. Personas que no perdonan deudas o aceptan excusas». La admisión me golpeó como un golpe físico. No solo que Álvaro había planeado esto, sino que estaba dispuesto a sacrificar a su propio padre para resolver problemas que había creado a través de su adicción al juego. «Necesito usar el baño», dije en voz baja. La expresión de Álvaro cambió a sospecha, pero la decencia humana básica, o quizás los últimos restos de su educación, le impidieron negarse directamente. «Bien, pero no intentes nada estúpido». El baño estaba en la parte de atrás de la casa, y sabía por visitas anteriores que tenía una ventana que daba al patio trasero. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, pude escuchar a Álvaro y Carmen hablando en voces urgentes y susurrantes en el pasillo. La ventana era más vieja de lo que recordaba, con un pestillo simple que se abrió fácilmente a pesar de años de acumulación de pintura.
La mosquitera se desprendió con ruido mínimo y me encontré mirando hacia abajo a una caída de quizás 2 metros hacia el parterre de Carmen. No ideal para un hombre de 68 años, pero manejable si tenía cuidado. Salir por la ventana requirió más flexibilidad de la que había poseído en años, pero la desesperación proporcionó tanto motivación como fuerza. Aterricé pesadamente en la tierra suave del jardín, la tierra manchando mi ropa de cena y pequeñas ramas enganchándose en mi chaqueta. Mi coche estaba en el camino de entrada donde lo había dejado, las llaves aún en mi bolsillo. El motor arrancó suavemente y salí en reversa del camino con precisión cuidadosa, no queriendo alertar a los vecinos de nada inusual. No fue hasta que estuve a varias cuadras de distancia que me permití procesar completamente lo que acababa de ocurrir. Mi propio hijo me había traicionado. No solo se había negado a ayudar, no solo había mentido o manipulado, sino que había orquestado activamente un crimen contra mí mientras pretendía ofrecer reconciliación. La cena, las disculpas, el nerviosismo de Carmen, todo había sido teatro diseñado para mantenerme lejos de mi casa mientras estaba siendo robada. Al llegar a mi calle, pude ver luces de policía parpadeando en la distancia, reflejos rojos y azules bailando en las ventanas de las casas vecinas. Aurelio había cumplido su palabra y llamado a las autoridades. Cuando me acerqué a mi casa, vi al oficial Martínez coordinando lo que parecía ser el final de una investigación. A través de la ventana trasera de un coche patrulla, pude ver una figura encorvada esposada, con la cabeza baja en la postura universal de la derrota. Señor Herrera, se acercó el oficial Martínez, con la calma profesional que sugería que había estado esperando mi llegada. Me alegra que esté aquí. Tenemos a su ladrón bajo custodia y su vecino, el señor Jiménez, ha sido extremadamente útil proporcionando detalles sobre el incidente. Aurelio tenía razón. Las palabras salieron como alivio en lugar de sorpresa. Alguien realmente estaba en mi casa. Sí, señor. Aprehendimos al sospechoso en su sótano, intentando acceder a lo que parece ser una caja fuerte. Ha confesado el allanamiento de morada y también ha proporcionado información adicional que creo que encontrará perturbadora. El oficial Martínez me guió hacia el coche patrulla, donde estaba sentado el ladrón. Era el mismo hombre nervioso con quien había hablado ayer por la mañana, cuando estaba sentado en esa camioneta. Su nombre es Luis Campos. ¿Le suena? El oficial me mostró la identificación. Hablé con él ayer. Dijo que tenía problemas con el coche. Según el señor Campos, fue contratado para cometer este robo. Ha sido muy comunicativo sobre los detalles, probablemente esperando una sentencia reducida. Señor Herrera, afirma que su hijo Álvaro organizó toda esta operación. Las palabras me golpearon como un golpe físico, aunque alguna parte de mí las había estado esperando desde el momento que me di cuenta de que Álvaro me impedía salir de su casa. Álvaro lo contrató para robar mi casa mientras yo estaba cenando. Eso es lo que nos está diciendo. Dice que Álvaro le prometió 5.000 euros por entrar en su caja fuerte y recuperar 25.000 euros en efectivo. Cuando lo arrestamos, inmediatamente comenzó a hablar sobre cómo Álvaro había organizado la invitación a cenar específicamente para mantenerle lejos de la casa durante el robo. Caminé más cerca del coche patrulla y miré directamente a Luis Campos. Cuando finalmente levantó los ojos para encontrar los míos, vi vergüenza y miedo, pero no arrepentimiento real. ¿Entró en la caja fuerte?, le pregunté al oficial Martínez. No, señor. Su puerta del sótano estaba cerrada, y para cuando la abrió, el señor Jiménez ya nos había llamado. Huyó de vuelta arriba cuando escuchó nuestras sirenas, pero teníamos la casa rodeada. La vieja caja fuerte Fichet, instalada por mi padre hace 40 años, estaba intacta a pesar de signos obvios de manipulación. Herramientas estaban esparcidas alrededor. Una palanca, destornilladores, lo que parecía un taladro pequeño. Todo parece estar sin disturbar, dijo el oficial Martínez, pero necesitaremos que revise minuciosamente una vez que hayamos terminado de procesar la escena. Afuera, Aurelio se acercó con el paso medido de un hombre que había sido probado absolutamente correcto sobre algo importante. Te dije que esa camioneta parecía sospechosa, dijo, permitiéndose una pequeña sonrisa. He estado observando a ese Campos desde el martes por la mañana. Algo sobre él simplemente no se sentía bien. Salvaste los ahorros de mi vida, Aurelio. Si no hubieras llamado cuando lo hiciste, me detuve, no queriendo pensar en lo que 0 euros habrían significado para mi seguridad de jubilación. El oficial Martínez se acercó a nosotros otra vez, su expresión grave.
Señor Herrera, nos dirigimos a la casa de su hijo ahora para arrestarlo. Dado la confesión del señor Campos y la evidencia que hemos reunido, tenemos suficiente para cargos de conspiración para cometer robo, entre otras cosas. Necesito preguntar, ¿quiere presionar cargos completos contra su hijo? Miré hacia mi casa, pensando en la violación de confianza, el engaño elaborado, el cálculo frío requerido para robar a tu propio padre. Luego miré a Aurelio, que había arriesgado su propia seguridad para protegerme a mí y mi propiedad. Sí, la palabra salió dura y final. Quiero que se presionen cargos completos contra Álvaro Herrera y contra cualquier otra persona involucrada en esta conspiración. El viaje al barrio de Álvaro se sintió diferente esta vez. No el viaje esperanzado de un padre buscando reconciliación, sino la procesión sombría de la justicia finalmente alcanzando el engaño. La casa de Álvaro estaba brillando con luces cuando llegamos, cada ventana iluminada como si estuviera tratando de empujar hacia atrás la oscuridad que se cerraba a su alrededor. A través de la gran ventana panorámica, pude ver movimiento frenético. Álvaro caminando como un animal enjaulado, Carmen moviéndose entre habitaciones con lo que parecían maletas en sus manos. La puerta principal se abrió antes de que el oficial Martínez pudiera tocar. Carmen estaba en el umbral, su rostro pálido y demacrado, pareciendo alguien que había estado llorando durante horas. Detrás de ella, Álvaro era visible, su confianza anterior completamente evaporada, reemplazada por la expresión desesperada de un hombre cuyos planes cuidadosos habían colapsado completamente. Señora Herrera, tenemos una orden de arresto para su esposo. La voz del oficial Martínez se llevaba fácilmente por la calle silenciosa, profesional pero firme. ¿Está Álvaro Herrera adentro? Está aquí. La voz de Carmen era apenas audible, pero se hizo a un lado para permitir la entrada del oficial. Ha estado esperándolos. Álvaro apareció en el umbral, ya no el hijo manipulador que había tratado de engatusarme para que cumpliera solo horas antes. Su camisa estaba arrugada, su cabello desaliñado, y sus manos temblaban visiblemente mientras el oficial Martínez comenzaba a leer sus derechos. Tienes derecho a permanecer callado. Cualquier cosa que digas puede y será usada en tu contra en un tribunal de justicia. Esto es ridículo. La voz de Álvaro se quebró mientras las esposas hicieron clic en su lugar. Estás destruyendo una familia por las fantasías paranoicas de un viejo. Mi padre no sabe de qué habla. Álvaro Guillermo Herrera, estás arrestado por conspiración para cometer robo, solicitud de actividad criminal y conspiración para cometer hurto. El tono del oficial Martínez se mantuvo profesional a pesar de las protestas de Álvaro. Tu cómplice ha proporcionado testimonio detallado sobre tu papel en planificar y financiar esta operación. ¿Cómplice? ¿Qué cómplice? No sé de qué hablas. Pero incluso mientras Álvaro negaba todo, sus ojos se dirigieron hacia los coches patrulla, y supe que estaba buscando a Luis Campos, esperando contra la esperanza que su ladrón contratado no lo hubiera traicionado. Carmen estaba en el umbral, viendo el arresto de su esposo con una expresión que combinaba horror y resignación. Cuando Álvaro la miró buscando apoyo, ella dio un paso deliberado hacia atrás, distanciándose, tanto física como emocionalmente, del hombre con quien se había casado. Carmen, diles que esto es una locura. Diles que estuve contigo toda la noche. La voz de Álvaro estaba subiendo a un tono desesperado. Sabes que no hice nada malo. Sé que encerraste a tu padre en nuestra casa. Su voz era silenciosa, pero lo suficientemente clara para que todos escucharan. Sé que contrataste a alguien para robarlo mientras lo mantenías lejos de casa. Sé que planeaste todo esto porque no te daría dinero para tus deudas de juego. La admisión colgó en el aire como una confesión en la iglesia. Final y condenatoria. El rostro de Álvaro se puso blanco, luego rojo, luego blanco otra vez mientras se daba cuenta de que su propia esposa se negaba a proporcionarle una coartada. No entiendes lo que estás haciendo. Luchó contra las esposas mientras los oficiales lo guiaban hacia el coche patrulla. Hay personas involucradas en esto de las que no puedes protegerme. Si no puedo pagarles, entonces deberías haber pensado en eso antes de intentar robar a tu propio padre. Carmen lo interrumpió, su voz ganando fuerza. Antes de convertir nuestro matrimonio en parte de tus esquemas criminales. Mientras Álvaro era colocado en la parte trasera del coche patrulla, pude verlo a través de la ventana, aún hablando desesperadamente a cualquiera que escuchara.
aún tratando de manipular su salida de las consecuencias que había traído completamente sobre sí mismo. 2 días habían pasado desde los arrestos, y el viernes por la tarde me encontré sentado en mi porche delantero con Aurelio, compartiendo una cerveza tranquila y viendo al barrio asentarse en su ritmo de fin de semana. El tribunal llamó esta mañana, le dije a Aurelio. Álvaro recibió 5 años de libertad condicional, restitución completa y 500 horas de servicio comunitario. El juez dijo que la naturaleza familiar del crimen era un factor agravante, no atenuante. Aurelio asintió con aprobación. Suena correcto. ¿Qué pasa con el otro tipo, Campos? 2 años en la prisión del condado. El juez no fue tan indulgente con él, siendo reincidente y todo. Miré al otro lado de la calle, donde el espacio vacío frente a la casa de la señora Martínez me recordó donde había comenzado todo este drama. Lo gracioso es que casi siento pena por Álvaro. Casi. Casi cuenta para algo, supongo. Aurelio puso su cerveza y se recostó en su silla. Muestra que sigue siendo su padre incluso después de todo lo que pasó. La conversación cayó en silencio cómodo, el tipo que solo viene entre amigos que han pasado por algo significativo juntos. Sigo pensando en esa mañana del martes, dijo Aurelio eventualmente. Algo sobre esa camioneta simplemente me molestó, ¿sabes? No podía identificarlo al principio, pero era como ver a alguien estudiar una casa a plena luz del día. Tus instintos estaban perfectos. Si no hubieras estado prestando atención, si no hubieras llamado cuando lo hiciste, sacudí la cabeza, no queriendo detenerme en lo que podría haber pasado. Esos ahorros representan 40 años de trabajo, Aurelio. Todo mi fondo de jubilación estaba en esa caja fuerte. Bueno, aún está allí, y eso es lo que importa. Gesticuló hacia mi casa con obvia satisfacción. Y ahora sabes que tu seguridad doméstica es sólida. Esa vieja caja fuerte de tu padre probó su valor. Al atardecer, mientras el sol se ponía detrás de las casas al otro lado de la calle, pintando todo con luz dorada que sugería finales pacíficos y nuevos comienzos, me di cuenta de que esto era lo que Álvaro había tratado de robarme. No solo dinero, sino la seguridad que viene de saber que puedes envejecer en el lugar, rodeado de personas que se preocupan por tu bienestar. La vigilancia de Aurelio había protegido más que solo mis ahorros. Había preservado la tranquilidad mental que hace posible la jubilación. Gracias, le dije a Aurelio, las palabras llevando más peso que la conversación casual. Por cuidarme, por confiar en tus instintos, por ser el tipo de vecino que todos merecen. Aurelio sonrió, la expresión mezclando orgullo con afecto genuino. Eso es lo que hacen los vecinos, Francisco. Nos cuidamos unos a otros. La justicia había sido servida. La comunidad había sido preservada. Y la confianza, aunque modificada por la experiencia, seguía siendo posible entre personas que se la ganaban honestamente. Si a alguien fuera de mí le había pasado algo similar, había aprendido que a veces la familia que eliges puede ser más confiable que la familia en la que naces, y que los verdaderos tesoros no siempre están en las cajas fuertes, sino en los vecinos que cuidan de ti cuando más lo necesitas.